Ella estaba trapeando el piso del vestíbulo hasta que el co la escuchó hablar mandarín, español y francés como nativa. Lo que pasó después impactó a toda la empresa. Su figura modesta, casi imperceptible en el ajetreo matutino de la Torre Hallberg International, un gigante de cristal y acero en el corazón de Fort Worth, Texas, se movía con la precisión de quien conoce cada centímetro de su espacio de trabajo, cada baldosa, cada rincón donde la suciedad podría esconderse, sus manos expertas, empujando el trapeador con un ritmo casi hipnótico. La mayoría de la gente pasaba a su lado sin siquiera una mirada, absortos en sus propios mundos de correos electrónicos, reuniones y plazos inminentes, el zumbido constante de la actividad empresarial llenando el aire. Para ellos, era simplemente parte del paisaje, una pieza anónima en el gran engranaje de la corporación, como la música de ascensor que nadie realmente escucha, pero que siempre está ahí, difuminada en el fondo. Una presencia silenciosa que llegaba después de horas, empujaba carritos y vaciaba cubos de basura, para que al día siguiente todo luciera impecable y listo para la próxima jornada laboral. Pero esa mañana de lunes, la rutina se rompió con un sonido inesperado, una melodía lingüística que cortó el murmullo de la oficina con la nitidez de una navaja. Pedro Alarcón, el CEO de la empresa, un hombre acostumbrado al control y a los sonidos previsibles de su imperio global, se dirigía a la suite ejecutiva en el 18º piso. Iba a mitad de camino entre el estacionamiento y el elevador cuando lo escuchó. Una voz. No era una voz cualquiera, era fluida, aguda, y se deslizaba a través de un idioma que no había escuchado con tal perfección desde su última visita a la oficina de Shanghái de la empresa. Mandarín. Se detuvo en seco, sus pasos firmes deteniéndose abruptamente, no tanto por el idioma en sí, que era una parte cotidiana de su vida en los negocios internacionales, sino por quién lo estaba hablando. Una revelación tan incongruente que lo obligó a cuestionar su propia percepción de la realidad y el funcionamiento de su propia empresa. Un gigante que, al parecer, ocultaba talentos insospechados en los lugares más inesperados, justo debajo de sus narices. Pedro Alarcón miró a su alrededor, su mente buscando una explicación lógica, asumiendo que tal vez uno de los representantes de ventas internacionales había llegado inusualmente temprano, o que algún visitante extranjero se había adelantado a su cita, pero lo que vio lo dejó perplejo. No era un ejecutivo trajeado, ni un diplomático con insignias de oro. Era una mujer, una conserje en un uniforme borgoña, sus ondas cortas recogidas en una coleta pulcra, de pie cerca del directorio táctil del vestíbulo. Estaba a mitad de una conversación intensa con un hombre mayor vestido con una chaqueta azul marino y gafas de montura gruesa, cuya expresión alternaba entre la confusión y el alivio. Ella gesticulaba con calma, su voz, cálida y firme, dirigiéndolo hacia los ascensores con una claridad asombrosa, explicando las complejidades del edificio y la logística, con una facilidad pasmosa en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Pedro entrecerró los ojos, la había visto antes, de pasada por los pasillos después de reuniones tardías, siempre educada, siempre callada, nunca haciendo contacto visual a menos que le hablaran. Una sombra silenciosa que desvanecía en la penumbra. No sabía ni siquiera su nombre, un detalle que ahora le parecía vergonzoso, una negligencia imperdonable por parte de un CEO que predicaba la importancia de la diversidad y el talento. Pero allí estaba ella, traduciendo sin esfuerzo y explicando la logística del edificio en un idioma que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podían pronunciar correctamente. Dio un paso lento hacia adelante, atraído por una curiosidad que superaba cualquier otra preocupación profesional del momento. Mientras se acercaba, ella terminó la conversación en mandarín con una última frase de cortesía y se giró hacia un repartidor que sostenía un portapapeles. ¿Necesita ayuda con la ubicación de las entregas?, le dijo fluidamente, cambiando al español con una naturalidad que era casi chocante. El repartidor parpadeó, visiblemente sorprendido, y balbuceó un «gracias». Luego, tan casualmente como si estuviera comentando el clima, se dirigió a un vendedor parado cerca que miraba un conjunto de cajas mal etiquetadas. Las muestras para el mercado suramericano van en la sala de conferencias C, en el tercer piso, junto a los materiales de marketing digital, le dijo en francés.
señalando con una tenue sonrisa. La mandíbula de Pedro se tensó ligeramente, no por enojo, sino por algo más profundo, algo más apretado, una punzada de culpa que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había trabajado en logística global por más de 2 décadas, dirigido expansiones internacionales, contratado a inventos, los traductores más caros y especializados, construido programas de entrenamiento intercultural con presupuestos millonarios. Sin embargo, aquí, en su propio edificio, la persona más dotada lingüísticamente que había encontrado en meses, había estado fregando inodoros y limpiando suelos solo 2 pisos abajo. Era una verdad incómoda, una bofetada a su presunción y a la visión limitada que a menudo se tenía del talento. Se acercó más, ahora impulsado por una curiosidad genuina que superaba cualquier vestigio de autoridad. «Disculpe», dijo, su voz suave, casi tentativa. Ella se giró hacia él, sorprendida por la interrupción de un ejecutivo de tan alto nivel, pero manteniendo la compostura con una dignidad innata. «Sí, señor», respondió, con una mirada inquisitiva en sus ojos. Él sonrió levemente. La situación era tan inusual que le resultaba casi divertido, una ironía que no podía ignorar en su burbuja corporativa. «Eso era mandarín, ¿verdad?», preguntó, una confirmación. Innecesaria, pero que servía como punto de partida para una conversación que sentía que cambiaría muchas cosas. «Sí, señor», respondió ella con una voz calmada y sin pretensiones. «Lo habla fluidamente», continuó Pedro, su asombro creciendo con cada respuesta. «Sí», asintió ella. «¿Y español? ¿Francés?». Ella asintió de nuevo, confirmando sus sospechas. «También portugués, alemán, árabe, italiano, suajili, y leo latín, pero realmente no cuento eso», añadió con una ligera sonrisa, como si dominar 9 idiomas fuera una habilidad tan común como atarse los zapatos. Pedro parpadeó, procesando la información. «¿Me está diciendo que habla 9 idiomas?», preguntó, la incredulidad tiñendo su tono. «Sí, señor», respondió ella, sin orgullo en su voz, sin arrogancia, solo la verdad, derecha como una viga nivelada, una afirmación simple que desarmaba cualquier escepticismo y lo obligaba a enfrentar la magnitud del talento que tenía frente a él, un talento que había permanecido oculto y subestimado durante demasiado tiempo por la ceguera de la rutina y la superficialidad de las apariencias. Él la miró por un segundo, tratando de asimilar la impactante realidad de que una conserje en su edificio, una mujer que silenciosamente trapeaba pisos cada noche, era una Naciones Unidas andante, una biblioteca viva de culturas y lenguas, un recurso inestimable que había pasado desapercibido. Su mente, habituada a los complejos análisis de datos y a las proyecciones financieras, luchaba por encajar esta nueva pieza en el rompecabezas de su percepción. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una capa de profundidad y complejidad en su propia organización que nunca antes había percibido. «¿Cuál es su nombre?», preguntó finalmente, sintiendo una punzada de vergüenza por no haberlo sabido antes, por haber sido tan ciego a la grandeza que se movía entre los pasillos de su propia empresa. «Denise Aguilar», respondió ella, con la misma calma y dignidad. «Señorita Aguilar, ¿está libre por unos minutos?», inquirió Pedro. Su ceja se alzó ligeramente, anticipando la siguiente pregunta crucial. «Me gustaría hablar con usted en mi oficina, ahora mismo», añadió, notando una fugaz mirada de vacilación en sus ojos. No era exactamente miedo, sino más bien ese reflejo incorporado que tienen las personas cuando están acostumbradas a ser ignoradas o, peor aún, subestimadas. Una cautela comprensible, forjada por años de invisibilidad y un sistema que a menudo valora las credenciales por encima de las habilidades innatas. Ella asintió lentamente, procesando la invitación inusual de un CEO que la había sorprendido infraganti con su don. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme, pero con un matiz de sorpresa que no pudo ocultar del todo. Él presionó el botón del ascensor, manteniendo la puerta abierta con una cortesía que rara vez reservaba para sus empleados subalternos, una señal inequívoca de que esta no era una conversación ordinaria. Mientras ella entraba, un silencio expectante se instaló entre ellos, un silencio cargado de posibilidades, un preludio a un cambio que ninguno de los dos podía prever completamente. Dentro del ascensor, el silencio se asentó por un momento,
más denso que el habitual murmullo de los pasillos, un silencio que invitaba a la introspección. Pedro observaba a Denise, intentando descifrar la historia detrás de sus ojos, la vida que la había llevado de una beca completa en lingüística a fregar pisos en su edificio. Una paradoja que lo incomodaba profundamente. El viaje hacia el piso ejecutivo, que normalmente duraba unos pocos segundos, se sintió como una eternidad, cada piso ascendido marcando la distancia entre sus mundos. De repente, Denise rompió el silencio, su voz suave, pero cargada de una honestidad cruda. «He trabajado aquí por 13 años», dijo, su mirada fija en los números iluminados que indicaban el piso. Luego, una pausa. «Nunca pensé que me invitarían arriba, a esta parte del edificio donde los techos son más altos y las puertas más pesadas». Su tono no era de amargura, sino de una resignación tranquila, la voz de alguien que había aceptado su lugar y las limitaciones impuestas por las circunstancias. Pedro se giró hacia ella, la gravedad de sus palabras resonando en el pequeño espacio del ascensor. Le dedicó una sonrisa pequeña y silenciosa, una expresión que intentaba transmitir más de lo que las palabras podían decir. Una disculpa tácita por la ceguera corporativa que había permitido que un talento tan valioso pasara desapercibido durante tanto tiempo. «Podría sorprenderse de qué tan rápido pueden cambiar las cosas», le dijo, su voz tranquila pero con una firmeza que denotaba convicción. Pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar para ella, ni para él. El ascensor resonó con un suave tintineo al llegar a su destino. Denise salió primero, sus zapatos silenciosos sobre el pulido piso de madera del pasillo ejecutivo, un espacio que olía a cítricos, cuero y, para ella, a dinero, a un mundo de privilegio y oportunidades que hasta ese momento había estado vedado. La asistente de Pedro, una mujer siempre impecable y profesional, miró con ojos abiertos al ver a Denise junto a él, una visión que desafiaba cualquier protocolo o expectativa. Él no explicó, solo asintió para que los dejara pasar, la autoridad en su gesto disipando cualquier pregunta antes de que pudiera formularse. Una vez dentro de la oficina de paredes de vidrio, un santuario de poder y decisión, Pedro señaló una silla frente a su escritorio, un gesto que, aunque simple, marcaba un cambio drástico en la dinámica de su relación. «Por favor, siéntese», dijo con una deferencia que sorprendió incluso a sí mismo. Ella se sentó cuidadosamente, doblando las manos en su regazo, sus ojos moviéndose lentamente por la habitación, absorbiendo cada detalle. El gran mapa mundial que colgaba detrás de él, cada país marcado con alfileres de colores, un testimonio visual de la ambición global de la empresa. En la mesa lateral, una bandeja de tazas de expreso, una foto enmarcada de sus 2 hijas y un premio polvoriento de una conferencia comercial en Bruselas. No estaba impresionada, solo observando, analizando, su mente registrando la información con la precisión de un lingüista que descompone una frase compleja. Había visto el mundo desde la periferia, y ahora, por primera vez, estaba en el centro de su órbita. Pedro se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, su postura transmitiendo una mezcla de seriedad y una inusual vulnerabilidad. «Entonces, Denise», comenzó, su voz grave, «voy a ser honesto. No esperaba tener esta conversación hoy». Ella le dio un pequeño asentimiento, su postura quieta, su cara ilegible, una máscara de compostura que ocultaba años de resistencia. «Pero acabo de escucharla hablar 3 idiomas como si estuviera encendiendo interruptores de luz», continuó, el asombro aún presente en su tono. «Y necesito entender cómo alguien como usted termina trabajando aquí limpiando pisos». Por un segundo, ella no respondió. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Luego de vuelta a él, un momento de vacilación cargado de una historia no contada. «¿Tiene tiempo para la verdad?», preguntó, su voz adquiriendo una nueva profundidad, un desafío sutil. Él no habría preguntado de otra manera, y ella lo sabía. Pedro exhaló lentamente, un reconocimiento tácito de que lo que estaba a punto de escuchar sería mucho más que una simple explicación de sus habilidades lingüísticas, sería un viaje al corazón de una vida de lucha y resiliencia. Denise suspiró, un sonido casi imperceptible, como si estuviera reuniendo las palabras desde lo más profundo de su ser. «Está bien»,
dijo, y luego se frotó las palmas de las manos, un gesto que denotaba que no solo estaba calentando sus palabras, sino también preparándose para desenterrar recuerdos que habían sido guardados cuidadosamente. Nací en Toledo, Ohio, hija única. Mi papá era un instalador de tuberías, mi mamá asistente de enfermera. No tenían mucho, pero trabajaban duro, incansablemente, con una dedicación que les forjó el carácter. Empujaban la educación como si fuera religión, insistiendo en que era la única llave para abrir las puertas a un futuro mejor. Y fue así como, con esfuerzo y dedicación, Denise consiguió una beca completa para Kent State, donde se especializó en lingüística, un campo que la fascinaba y la hacía sentir viva. La promesa de un futuro brillante se vislumbraba en el horizonte, un camino trazado por el esfuerzo y el sacrificio de sus padres, quienes veían en ella la realización de sus propios sueños postergados. Estaba a mitad de una maestría, inmersa en el estudio de las lenguas, cuando la vida, como suele hacer, le propinó un golpe devastador. Mi madre se enfermó. Hizo una pausa, las palabras suspendidas en el aire, cargadas de dolor. Vine a casa para cuidarla, dejando mis estudios y mis aspiraciones a un lado, porque la familia era lo primero. Y como si una tragedia no fuera suficiente, el destino golpeó de nuevo. Luego, mi papá murió de un derrame cerebral 6 meses después. Todo se desmoronó después de eso, dijo, su voz apenas un susurro, el peso de aquellos recuerdos aplastándola momentáneamente. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera rebobinando los momentos más difíciles de su vida antes de articularlos. Tuve un bebé, no dinero, no pareja que se quedara. Así que trabajé en lo que pudiera encontrar. Tiendas de comestibles, asilos, trabajos temporales, cualquier cosa que me permitiera mantener a flote a mi pequeña familia, sin importar lo agotador o humillante que pudiera ser. Eventualmente, un supervisor de custodia aquí le ofreció horas nocturnas, un trabajo que, aunque poco glamoroso, le permitía recoger a su hija de la escuela, pagar la cuenta de la luz y sobrevivir, aunque apenas. Así es como llegué aquí, concluyó, la sencillez de su declaración contrastando con la complejidad de su viaje. Pedro Kellerman la observó sin parpadear, solo escuchando, la magnitud de la historia de Denise resonando en el silencio de su oficina. No había en ella una pizca de autocompasión, ni de victimismo, solo la cruda y honesta verdad de una vida vivida con resiliencia. Ella no pedía lástima, ni una limosna, solo contaba su verdad, limpia, clara y de alguna manera desgarradora, una historia que lo obligaba a confrontar sus propias suposiciones sobre el éxito y el talento. Pero los idiomas, no dejé de aprender, dijo Denise, y en esas pocas palabras, la determinación inquebrantable de su espíritu brilló con una intensidad deslumbrante. Tomé prestados libros de texto de la biblioteca pública, escuché grabaciones de lenguas en cintas viejas que encontré en ventas de garaje, leí periódicos en 5 idiomas diferentes, solo para mantenerme aguda, para mantener mi mente despierta. Es lo que hago, afirmó con una simplicidad que desarmó a Pedro. Es lo único que hago que me hace sentir como si aún importara, como si no me hubiera perdido por completo en la rutina y el anonimato. Su voz no tembló, no estaba ensayado o poético, solo era simple y directo. La mayoría de la gente nunca preguntó, agregó, con una melancolía apenas perceptible. Vieron el uniforme y asumieron. Asumieron que yo era solo una conserje, sin historia, sin aspiraciones, sin un mundo interior más allá de los cubos y los trapeadores. Esa última palabra quedó colgando en el aire, pesada, resonando en la conciencia de Pedro. Asumieron. Se recostó en su silla, el peso de su historia asentándose en su pecho como una piedra, una carga palpable de culpa y arrepentimiento. Era la personificación de un error sistémico, la ceguera de una sociedad y, en particular, de una corporación, que a menudo pasa por alto la brillantez cuando ésta no se presenta envuelta en los empaques correctos, con los títulos y las credenciales esperadas. Era un recordatorio doloroso de cuántos talentos ocultos podían estar operando justo bajo su nariz, invisibles en el fondo de su propia empresa, esperando ser descubiertos y valorados por lo que realmente eran. Ella se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la oficina. Mire, señor Alarcón,
No estoy diciendo esto para hacer que alguien se sienta mal, dijo, con una voz que transmitía una serena madurez. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y criar a mi hija. Aún lo hago. Sus ojos, llenos de una sabiduría forjada en la adversidad, lo miraron fijamente, sin una pizca de resentimiento, solo con una claridad cristalina. «¿Pero usted?», preguntó. Y esa es la respuesta. Pedro exhaló lentamente, procesando cada palabra, cada matiz de su tono. Denise Aguilar era brillante. Eso era obvio ahora. Una gema oculta en el lugar menos esperado, pero no estaba pidiendo lástima o incluso una limosna. Estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desgarradora. Una verdad que lo confrontaba con sus propias deficiencias como líder. «¿Alguna vez piensa en hacer algo más?», preguntó Pedro, la pregunta brotando de su asombro ante la profundidad de su talento. Ella se encogió de hombros ligeramente, una expresión de resignación teñida de un atisbo de esperanza que Pedro no pudo ignorar. «A veces», admitió, «pero es difícil soñar cuando tu renta vence, cuando la supervivencia es la prioridad número uno, y el lujo del tiempo para la imaginación es un privilegio que no puedes permitirte». El silencio cayó de nuevo, pero era diferente ahora. Más denso, lleno de algo no dicho, pero poderoso. Una energía latente que Pedro sintió con una intensidad abrumadora. Alcanzó su libreta, un gesto casi inconsciente, y anotó unas líneas, su mente ya trabajando a toda velocidad. «¿Qué está escribiendo?», preguntó Denise, su voz aún calmada, pero con una punzada de curiosidad que rompió su habitual compostura. Ahora él la miró a los ojos, una chispa de una idea que ya se estaba formando en su cabeza, una idea que no era pequeña, sino monumental, una que podría redefinir no solo el futuro de Denise, sino también el de toda la empresa, una revolución silenciosa que comenzaba en el corazón de su oficina. La conversación con Denise se le quedó grabada durante todo el día, un eco persistente que no podía silenciar, incluso durante las tediosas revisiones de presupuesto y las interminables llamadas con proveedores que normalmente acaparaban toda su atención. La mente de Jonathan Alarcón, un hombre acostumbrado a la lógica fría y a los cálculos precisos, seguía volviendo una y otra vez a esa mañana, a la imagen de Denise Aguilar. Su voz calmada y la manera silenciosa en que había enumerado 9 idiomas como si no fueran nada, como si fuera la cosa más natural del mundo, lo perseguían. Esa clase de fluidez no se adquiría simplemente. Tomaba años de disciplina rigurosa, una curiosidad insaciable y, sobre todo, un corazón dedicado a la búsqueda del conocimiento, una pasión que iba más allá de las meras calificaciones o los diplomas universitarios. Era un talento crudo y puro, forjado en la adversidad y mantenido vivo por una chispa interior. Alrededor de las 3:45 de la tarde, incapaz de sacarse a Denise de la cabeza, Pedro dejó el piso ejecutivo, un movimiento inusual para él en medio de una jornada laboral tan atareada. Tomó el ascensor hasta el nivel de servicio del edificio, un laberinto de pasillos utilitarios, tuberías expuestas y equipos de mantenimiento. Quería ver algo por sí mismo. Necesitaba una confirmación visual de lo que Denise le había contado, una forma de conectar los puntos entre su historia y su realidad actual. Allá abajo, el aire era más cálido, pesado y con un olor diferente al de los pisos superiores. Masa químicos de limpieza y humedad. Las paredes eran blanquecinas, rayadas por carritos de limpieza y botas sucias, un contraste marcado con la impecabilidad de los pisos ejecutivos. Pasó por equipos de mantenimiento, salas de descanso con neveras ruidosas, pilas de agua embotellada y finalmente llegó al cuarto de suministros de conserjería. A través de la puerta abierta vio a Denise, su figura diminuta en medio de estantes abarrotados, reabasteciendo paños de microfibra en un estante metálico, su rostro concentrado en la tarea, ajena a la presencia de su CEO. «¿Le molesta si la molesto de nuevo?», preguntó Pedro, su voz rompiendo el silencio del cuarto de suministros. Ella se giró ligeramente, visiblemente sorprendida, sus ojos ampliados por la incredulidad. «¿Vino hasta acá abajo, señor?», preguntó, una mezcla de asombro y una pizca de preocupación en su tono, como si no pudiera creer que un hombre de su posición se dignara a pisar aquel lugar. Él sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en las reuniones de la junta.
No podía dejar de pensar en nuestra conversación, admitió, la honestidad en su voz sorprendiéndola. Escuche, tengo un favor que pedir. Ella se limpió las manos en su camisa de uniforme, un gesto de nerviosismo que delataba la inusual situación en la que se encontraba. ¿Qué tipo de favor?, inquirió, su voz cautelosa, preparada para cualquier cosa. Hay una reunión arriba, explicó Pedro, la urgencia en su voz evidente. Un grupo de la oficina de São Paulo llegó temprano esta mañana, y nuestro traductor de portugués canceló a último minuto debido a una emergencia familiar. Estamos en un aprieto, Denise. Realmente necesito ayuda con esto. ¿Puede ayudarnos? Ella vaciló por un segundo, sus ojos evaluando la situación, la repentina responsabilidad que se le presentaba. Portugués, repitió, más para sí misma que para él. Luego, una sonrisa tenue apareció en sus labios, una chispa de confianza. Sí, puedo hacer eso. Minutos después, para asombro de los guardias de seguridad y de algunos empleados que los vieron en el ascensor, estaban en la sala de conferencias 4C, un espacio normalmente reservado para reuniones de alto nivel, con Denise luciendo todavía su uniforme de 1900. Conserje, una imagen que desafiaba todas las normas corporativas. 4 ejecutivos brasileños, con trajes impecables y rostros tensos, se sentaron incómodamente alrededor de la mesa de conferencias, revisando sus teléfonos con expresiones de impaciencia. La comunicación era un muro, y la frustración palpable llenaba la habitación. Denise entró silenciosamente, una figura modesta en medio de la opulencia corporativa. Asintió con una cortesía natural, y luego, para el asombro de todos, comenzó a hablar en un portugués suave y confiado, su voz fluyendo con una facilidad que solo se lograba con años de práctica y una comprensión profunda del idioma. Pedro observó cómo toda la habitación cambió en cuestión de segundos. Los hombros tensos de los ejecutivos brasileños se relajaron visiblemente. Sus miradas se agudizaron. Sus cuerpos se inclinaron hacia adelante, capturados por la habilidad de Denise para tender un puente entre culturas. Ella no solo estaba traduciendo palabras, estaba cerrando una brecha de comunicación, haciendo que la gente se sintiera vista, comprendida y, lo más importante, respetada en su propio idioma. Cuando uno de los visitantes hizo una broma en portugués, Denise respondió con una risa genuina y una broma de vuelta que los hizo reír a todos, disolviendo la tensión y creando una atmósfera de camaradería. Pedro no entendió ni una palabra de lo que se dijo en ese intercambio, pero entendió la conexión, el lazo humano que Denise había forjado en cuestión de segundos. Después de 20 minutos de conversación fluida y productiva, la reunión terminó, con los ejecutivos brasileños visiblemente satisfechos. Uno de ellos se dirigió a Pedro y le dijo en un inglés con acento: «Ella es mejor que cualquiera con quien hayamos trabajado este año». ¿Dónde la encontró? ¿En una embajada? ¿Una agencia secreta de talentos? Pedro miró a Denise, quien ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja, con la misma diligencia con la que limpiaría un piso, ajena a los elogios que recibía. «Aquí mismo», dijo Pedro, una sonrisa de orgullo y asombro cruzando su rostro mientras observaba a Denise. Después de que los ejecutivos brasileños se fueron, la alcanzó en el pasillo, su mente ya formulando la siguiente pregunta crucial. ¿Alguna vez hizo traducción profesional antes?, inquirió, con la esperanza de que hubiera alguna explicación convencional para su extraordinario talento, algo que encajara en las categorías preestablecidas del mundo corporativo. Ella negó, con la cabeza, su respuesta, como siempre, honesta y sin rodeos. «Solo ayudé a gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así, cuando me necesitaban», explicó, sin certificado, sin tiempo para ir a la escuela. «Mi hija me necesitaba más que cualquier diploma o carrera. La vida me dictó mis prioridades». Era una verdad que resonaba con fuerza en el corazón de Pedro, la realidad de los sacrificios que muchas personas hacen por sus seres queridos. «¿Y dónde está ella ahora, su hija?», preguntó Pedro, sintiendo una conexión con esta mujer que iba más allá de las jerarquías empresariales. «Tiene 26, es enfermera en Tempe», respondió Denise, una luz de orgullo brillando en sus ojos. «Pagó la escuela ella misma, testaruda como su mamá, siempre luchando por lo que quiere». Ambos sonrieron, y por un segundo, la brecha entre el CEO y la conserje desapareció, y se sintieron como lo que eran,
Dos personas hablando sobre la vida, sobre los desafíos y las victorias, sobre los lazos familiares que nos impulsan. Regresaron al nivel de servicio, donde Denise marcó su entrada de nuevo, preparándose para las 2 pisos más que tenía que limpiar antes del cambio de turno. Pero antes de que se fuera, dijo algo que se le quedó grabado a Pedro. No hice nada especial hoy, señor, solo hablé. Es lo que hago. Él la miró, las cejas alzadas. No es como se vio para mí, Denise. No es como se vio en absoluto. Ella le dio una pequeña sonrisa, una mezcla de modestia y una profunda satisfacción, y se fue, dejando a Pedro con una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser especial y sobre dónde se podía encontrar la verdadera grandeza. Esa noche, Pedro Alarcón se quedó sentado en su auto por un largo tiempo antes de manejar a casa, el motor apagado, el silencio de la noche envolviéndolo mientras procesaba los eventos del día. Su mente, que usualmente estaba llena de estrategias corporativas y cifras de rendimiento, ahora estaba completamente ocupada por Denise Aguilar y su historia. Pensó en todo: la presión implacable para hacer crecer la empresa, las reuniones con inversionistas que exigían resultados, las discusiones interminables sobre diversidad y, sobre todo, sobre el talento sin explotar, un término de moda en las conferencias empresariales. Se dio cuenta de la ironía amarga de la situación. Durante todo este tiempo, habían estado buscando afuera, reclutando globalmente, gastando millones en consultoras de recursos humanos, buscando sangre nueva, para inyectar vitalidad a la organización. Pero la verdad, la revelación impactante que lo golpeó con la fuerza de un rayo, era que a veces el oro ya está en tu propio patio trasero. A veces, el talento más valioso, la mente más brillante, la persona más capaz, está justo frente a ti, realizando las tareas más humildes, completamente invisible para aquellos que están demasiado ocupados mirando hacia afuera. Y una vez que te das cuenta de eso, la verdadera pregunta se convierte en: ¿qué vas a hacer al respecto? No era suficiente con reconocer el problema. La responsabilidad recaía en él, en Pedro Alarcón, el CEO, para actuar, para desmantelar las barreras invisibles que impedían que talentos como el de Denise florecieran. La noche avanzaba, pero él no se movió. Una decisión silenciosa y monumental se gestaba en su mente, una que transformaría para siempre la cultura de Hallberg International. La mañana siguiente, la tarjeta de Denise sonó a la hora equivocada, un sonido inusual que rompió la rutina de su turno nocturno. Acababa de terminar de limpiar el vestíbulo este, sus músculos cansados pero su mente ya pensando en el desayuno con su hija. De repente, su supervisor, Ron, un hombre corpulento y de pocas palabras, le tocó el hombro con una mirada que no era exactamente molesta, pero tampoco era normal. Una expresión de sorpresa y una pizca de asombro que Denise no pudo descifrar. «Oye, Denise», dijo Ron, su voz un poco entrecortada, como si estuviera conteniendo algo importante. «El señor Alarcón pidió verte de nuevo. Arriba. Ahora mismo». Denise parpadeó. Su corazón dio un vuelco. Hacía años que nadie de su nivel la convocaba, y la única razón que se le ocurría era que había cometido un error grave. «¿Hice algo malo, Ron?», preguntó, su voz tensa, su mente repasando cada superficie que había limpiado en las últimas horas, cada protocolo que había seguido. Ron negó con la cabeza, una sonrisa que no pudo ocultar asomando en sus labios. «No», dijo. «Solo dijo que te enviara arriba. Insistió en que fueras inmediatamente». Denise se limpió las manos con una toalla, una mezcla de nerviosismo y una extraña curiosidad apoderándose de ella. Siguió el mismo camino que había tomado el día anterior, el trayecto familiar hacia los ascensores ejecutivos. Solo que esta vez, todo en el edificio parecía diferente. La gente que pasaba por los pasillos levantaba la vista de sus teléfonos. Susurraban. Se señalaban discretamente. Una de las recepcionistas, una joven que usualmente apenas la notaba, incluso le dio una sonrisa educada y cómplice, como si supiera algo que Denise no sabía, un secreto compartido que la hacía sentir de repente, no invisible, sino extrañamente expuesta y observada. Cuando Denise caminó hacia la suite ejecutiva, el corazón latiéndole con una mezcla de aprensión y anticipación, Pedro Alarcón estaba parado cerca de la ventana, una silueta imponente contra el horizonte de la ciudad. Sostenía una taza de café negro en la mano y,
Miraba pensativamente hacia el vasto panorama urbano que se extendía bajo sus pies, un cuadro de ambición y progreso. «Entre», dijo sin voltearse aún, su voz calmada, pero con una autoridad que resonaba en el amplio espacio. Ella se quedó silenciosamente junto a la puerta, respetando la distancia y la jerarquía, hasta que él finalmente se giró para enfrentarla, sus ojos encontrándose con los de ella, una mirada intensa que buscaba algo más allá de la superficie. «He estado pensando», dijo Pedro, colocando su taza en un posavasos sobre el pulcro escritorio de caoba. «He estado pensando mucho sobre el desperdicio de talento. ¿Cuánta gente brillante nunca tiene una oportunidad real en la vida? No porque no sean buenos, no porque carezcan de capacidad o inteligencia, sino porque nadie se molesta en mirar dos veces, porque el sistema está diseñado para ver solo lo que espera ver, y no lo que realmente es». Denise no dijo nada, su rostro una máscara de compostura. No confiaba en los elogios, fáciles o en las palabras bonitas. Había visto demasiada gente hablar mucho y hacer poco, promesas vacías que se desvanecían con la brisa. «Quiero crear una nueva posición», continuó Pedro, su voz adquiriendo una nueva firmeza, una determinación inquebrantable, una que no existía antes en esta empresa, algo que esta compañía necesita desesperadamente, incluso si no lo sabíamos hasta ahora. Ahora ella frunció el ceño, una chispa de curiosidad inusual en sus ojos. «¿Para qué?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de un significado profundo. «Enlace cultural para asuntos internacionales», declaró Pedro, las palabras resonando en la oficina con la fuerza de una proclamación, cada sílaba cargada de intención y una visión audaz. Alguien que pueda hablar los idiomas, que no solo traduzca palabras, sino que pueda leer entre líneas, entender las sutilezas culturales, manejar a nuestros visitantes internacionales, a nuestros proveedores extranjeros, descifrar documentos complejos y, en esencia, gestionar todos esos puntos de contacto globales que constantemente estamos manejando mal, que nos cuestan tiempo, dinero y oportunidades debido a malentendidos y barreras culturales. La boca de Denise se abrió ligeramente, pero no salió sonido. Era una propuesta tan inesperada, tan fuera de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, que la dejó momentáneamente sin habla, el cerebro intentando procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «Usted está calificada para este puesto, Denise», continuó Pedro, su voz firme y llena de convicción. «Probablemente más calificada que la mayoría de la gente en nuestro propio equipo de liderazgo, honestamente. Y ya probó ayer que puede manejarlo con gracia, con una paciencia inquebrantable y con un cerebro excepcional. Su desempeño con la delegación brasileña fue impecable, más allá de cualquier expectativa». Ella lo miró, sus ojos entrecerrados ligeramente, buscando cualquier indicio de burla o de una broma de mal gusto. «¿Esto es real?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tan real como se pone, Denise. Esto no es un experimento, es una necesidad urgente para el futuro de esta empresa». Pero ella, anclada en la realidad de su vida, lanzó la objeción más obvia. «No tengo un título universitario, señor. No tengo las credenciales que se esperan para un puesto como este». La respuesta de Pedro fue rápida y decisiva, un desprecio por las formalidades que la sorprendió aún más. «¿Tiene algo mejor que un pedazo de papel?», afirmó, su mirada fija en la de ella. «Experiencia vivida, compromiso inquebrantable y fluidez en 9 idiomas. ¿Cree que me importa un pedazo de papel cuando tengo la brillantez personificada justo frente a mí?». Denise cambió su peso, aún insegura, la incredulidad luchando con la esperanza en su interior. Era demasiado bueno para ser verdad, demasiado improbable para una mujer que había pasado la mayor parte de su vida adulta en las sombras del trabajo manual. «¿Por qué yo, señor Alarcón?», preguntó, su voz suave, casi temerosa de la respuesta. Él la miró directamente a los ojos, sin vacilar, la honestidad en su mirada disipando cualquier duda. «Porque la vi resolver 3 problemas en 3 idiomas diferentes antes de las 9 de la mañana de ayer. Y porque estoy cansado de caminar junto a gente como usted, gente que hace el doble del trabajo por la mitad del crédito, gente cuyo valor es invisible para el sistema simplemente porque no encaja en las casillas predefinidas de un currículum o un título universitario. Estoy cansado de que el talento se desperdicie por la ceguera corporativa». Denise cruzó los brazos sobre su pecho, una barrera protectora.
¿Sabe lo que la gente va a decir, señor?, preguntó, refiriéndose a los chismes inevitables, al resentimiento que su promoción generaría entre aquellos que se sentían más calificados por su educación o su pedigrí corporativo. Pedro soltó una risa corta, despectiva. No me importa en absoluto lo que la gente diga, Denise. Me importa lo que es mejor para esta empresa y lo que es justo. Ella lo miró por un largo momento, evaluándolo, buscando alguna fisura en su determinación, alguna señal de que todo era un capricho pasajero. Luego, soltó un suspiro lento, una liberación de tensión. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo, sus palabras apenas audibles, el peso de esa verdad resonando en el silencio. Nunca he tenido un título. No sé cómo funciona el mundo corporativo desde esta perspectiva. Pedro sonrió, una sonrisa tranquilizadora. Aprenderá rápido, Denise. De eso no tengo ninguna duda. No tengo un guardarropa para este tipo de cosa, añadió ella, una preocupación práctica que reflejaba la realidad de su situación económica. Haré que Recursos Humanos le envíe un estipendio de ropa significativo y se asegurará de que tenga todo lo que necesite. No se preocupe por eso. Ella soltó una risa seca, la primera vez que se permitía un momento de ligereza. Lo pensó todo, ¿eh? Estoy tratando, respondió él, la seriedad en su voz. Una larga pausa se extendió entre ellos, un momento de contemplación antes de que Denise preguntara suavemente, su voz cargada de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. ¿Qué pasa con mi turno abajo? ¿Quién me reemplaza? Pedro sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba su convicción inquebrantable. Encontraremos a alguien para limpiar, Denise, pero nadie puede reemplazarte en lo que harás aquí arriba. Nadie. Tú eres única. Eres el talento que hemos estado buscando, escondido a plena vista. Por un largo tiempo, ninguno de los dos habló, el peso de la decisión y sus implicaciones flotando en el aire. Ella miró hacia abajo a sus manos, luego, de vuelta a él, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y una persistente incredulidad. ¿Está seguro de que esto no es algún tipo de favor personal, señor Alarcón?, preguntó, la pregunta cargada de la vulnerabilidad de alguien que ha sido subestimado durante demasiado tiempo y desconfía de la generosidad inesperada. Él negó con la cabeza, su mirada firme, sin una pizca de duda. Este es un reconocimiento atrasado, Denise, un acto de justicia que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. No te estoy haciendo un favor, estoy corrigiendo un error y asegurando el futuro de esta empresa. Ella se mordió el labio, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero parpadeó las lágrimas antes de que cayeran, una muestra de su fuerza interior y su determinación de no mostrar debilidad. Está bien entonces, dijo, su voz firme. La decisión tomada. Veamos qué puedo hacer. Él extendió su mano. Una oferta de colaboración, un símbolo de la nueva asociación que estaba a punto de comenzar. Ella la estrechó, su apretón firme y decidido. No era solo un apretón de manos entre un CEO y su nueva empleada. Era la historia siendo reescrita. Un momento pivotal que trascendía las jerarquías corporativas. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era cómo reaccionarían todos los demás en el edificio, cómo la noticia de la promoción de la conserje del turno nocturno a un puesto ejecutivo se propagaría como un reguero de pólvora, desatando una mezcla de curiosidad, asombro y, para algunos, un resentimiento profundo y una resistencia silenciosa que amenazaba con socavar la audaz decisión de Pedro. Para el miércoles, la noticia había viajado más rápido que los ascensores de alta velocidad de Hallberg International, propagándose por cada cubículo, cada sala de reuniones y cada café de la máquina expendedora con la velocidad de un incendio forestal. Denise Aguilar, la conserje del turno nocturno, esa figura casi invisible que se movía entre las sombras, había sido promovida a una posición de nivel ejecutivo. Nadie sabía la historia completa, solo susurros fragmentados que se mezclaban con el chisme y la especulación, que hablaba un montón de idiomas, que el mismo CEO la había elegido personalmente, que podría tener algún tipo de trasfondo secreto, tal vez trabajo gubernamental encubierto, o incluso alguna conexión misteriosa que explicara su meteórico ascenso. El chisme rebotó de cubículo a sala de conferencias, mutando y creciendo con cada nueva boca que lo repetía. Algunos estaban genuinamente curiosos, otros sonrieron diciendo, bien por ella.
con una mezcla de admiración y un toque de incredulidad. Pero no todos estaban aplaudiendo. En el salón de personal, 2 asistentes de marketing, mujeres jóvenes con maestrías relucientes y ambiciones ardientes, se inclinaron cerca sobre sus ensaladas orgánicas, sus voces apenas audibles, cargadas de envidia y resentimiento. «Solo digo», susurró una, «tengo una maestría en negocios internacionales de una de las mejores universidades y he estado esperando 2 años por una promoción que nunca llega». Esta señora estaba fregando urinarios la semana pasada. Literalmente. Su amiga se encogió de hombros, con una expresión de escepticismo. Tal vez ella sabe algo que nosotras no. O tiene algún tipo de contacto secreto. «Oh, por favor», exclamó la primera, su voz teñida de desprecio. Es Alarcón tratando de verse progresista, marcando una casilla de diversidad en su informe anual. Esto es solo una farsa de relaciones públicas, una manera de limpiar su imagen. ¿Qué puede aportar una conserje a nivel ejecutivo? Esto es ridículo. Esa misma energía de resentimiento y confusión silenciosa se filtró a las salas de juntas, a los mensajes de Slack y a las conversaciones de pasillo. La gente no estaba acostumbrada a movimientos ascendentes que venían de fuera de la escalera corporativa usual, de los caminos trillados de las promociones esperadas y los títulos universitarios de élite. La idea de que alguien sin las credenciales correctas pudiera ascender tan rápidamente desafiaba sus propias percepciones de mérito y de cómo funcionaba el mundo corporativo. Era una amenaza a su status quo, a la estructura invisible que definía quién merecía qué en la jerarquía de la empresa. Denise lo sintió en el segundo en que entró a su nueva oficina, en el piso 12. Un espacio modesto, apenas un escritorio, una planta solitaria en una maceta y una computadora que aún no había tocado, pero para ella se veía como otro planeta, un universo paralelo donde las reglas eran diferentes. Cuando Recursos Humanos terminó de incorporarla, un proceso burocrático que se sintió surrealista en su nueva realidad, Denise hizo una solicitud inusual. Preguntó si podía quedarse con su viejo uniforme nocturno, no para usarlo de nuevo, sino para tenerlo cerca, como un recordatorio constante de dónde venía, de las batallas que había librado y de lo que había tomado para llegar hasta aquí. Una ancla a su humilde pasado en medio de su nuevo y vertiginoso presente. Esa tarde se reunió con Víctor Montero, el jefe de operaciones internacionales, un hombre conocido por su seriedad y su apego a los protocolos. Él entró en su oficina con un portapapeles en la mano y los ojos tensos, una expresión de clara desaprobación. No le estrechó la mano, ni se sentó, una clara señal de su falta de respeto y su resistencia a la nueva incorporación. «Entonces, usted es la nueva enlace cultural», dijo Víctor, su tono gélido, como si fuera una broma envuelta en cortesía, una burla apenas velada que no pasó desapercibida para Denise. Denise levantó la vista de la pantalla de su computadora, sus ojos encontrándose con los de Víctor, sin inmutarse por su hostilidad apenas disimulada. «Eso es lo que me dicen», respondió con calma, su voz nivelada, sin una pizca de provocación, pero con una firmeza que desarmó su intento de intimidación. «¿Tiene experiencia en ambientes corporativos de este nivel, señorita Aguilar?», preguntó él, su tono desafiante, buscando una fisura en su compostura. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática que solo se extendía a sus ojos, una sonrisa de quien ha visto el mundo desde una perspectiva única. «Solo desde afuera, mirando hacia adentro, señor Montero», respondió, la verdad en sus palabras, pero también una sabiduría implícita que solo podía venir de la observación aguda y la experiencia de vida. Él no se rió. Su rostro permaneció impasible, la tensión en el aire palpable. «Tengo informes urgentes de nuestra oficina en Italia, contratos complejos de nuestros socios de Dubái que necesitan ser revisados de inmediato, y todo un problema de proveedores en Sao Paulo que está a punto de explotar», dijo, su voz elevándose, enumerando una lista de 1900 desafíos que buscaban abrumarla. «¿Cree que puede manejar todo eso con su perspectiva desde afuera?» Denise se levantó, su postura erguida, la dignidad en su semblante. «Necesitaré unas horas para revisar todos los documentos y ponerme al día con los detalles, señor Montero», respondió su voz tan firme como la de él. «Pero sí,
Creo que puedo manejar eso. Y mucho más. Víctor dejó caer la carpeta llena de documentos sobre su escritorio con un golpe seco y se fue, dejando a Denise sola en su nueva oficina, rodeada de un silencio que, por primera vez, no era el de su turno de limpieza, sino el de un desafío, una batalla que acababa de comenzar y que ella estaba decidida a ganar con cada onza de su inteligencia y su inquebrantable espíritu. Más tarde esa noche, ya cuando el edificio se iba vaciando y las luces de las oficinas comenzaban a apagarse, Pedro Alarcón pasó por la oficina de Denise. Una visita inusual que rompía con la formalidad habitual. La encontró aún inmersa en una montaña de documentos, el ceño ligeramente fruncido por la concentración. «¿Cómo estuvo el primer día, Denise?», preguntó, su voz suave, un toque de preocupación genuina en su tono. Ella exhaló, recostándose en su silla con un suspiro cansado pero satisfecho. «He tenido peores, señor Alarcón, mucho peores», respondió con una sonrisa irónica, una referencia tácita a sus años de limpieza nocturna. Él sonrió. «Víctor Montero, ¿te dio problemas?». «Me lo imaginé. Es un hombre de protocolos. ¿Y tú?». Ascenso desafía todo lo que él considera normal en este ambiente. Ella hizo una pausa. Luego añadió, con una seriedad que captó la atención de Pedro. «Pero, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa, lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podrías haberme dado solo un bono y seguir adelante. Evitar todo este revuelo. Habría sido más fácil para todos». Él se apoyó contra el marco de la puerta, su mirada profunda, una honestidad cruda en sus ojos que Denise no había visto antes. «Porque me vi en 1900. «Ti, Denise», respondió, sus palabras resonando en el silencio de la oficina. Ella alzó una ceja, incrédula. «¿Usted fue conserje, señor Alarcón?». Él sonrió, una sonrisa triste que revelaba una historia no contada. «No, no fui conserje, pero fui pasado por alto muchas veces, y subestimado, y considerado no apto para esta clase de habitaciones. Vengo de la nada, Denise. Mi papá arreglaba autos en un pueblo que nadie visita, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en el mapa. Trabajé 3 empleos durante la universidad para poder pagar mis estudios. La gente pensaba que no pertenecía en habitaciones como esta, que mi origen me limitaba, que no tenía el pedigrí para estar aquí. Me veían como alguien que nunca encajaría en este mundo de cristal y mármol». Denise asintió lentamente, una comprensión tácita cruzando su rostro. La historia de Pedro, aunque diferente en detalles, compartía una esencia de lucha y superación que ella conocía bien. «Y ahora», dijo, su voz suave, «usted es el que decide quién entra en estas habitaciones, quién tiene una oportunidad de mostrar su valor». Él asintió de vuelta, una confirmación silenciosa de la verdad de sus palabras. «Exactamente. Y no puedo permitir que el talento se desperdicie solo porque no se ajusta a las expectativas convencionales. He aprendido esa lección de la manera difícil». Hubo un momento de silencio, un entendimiento mutuo que trascendía sus respectivas posiciones. Antes de irse, Pedro notó que Denise miraba el archivo. En su escritorio, una pila de documentos sobre los intrincados problemas de logística y comunicación internacional. «Seré honesta, señor Alarcón», dijo Denise, levantando la vista de los papeles, una vulnerabilidad en sus ojos que la hacía aún más real. «Estoy nerviosa. Este es un mundo completamente nuevo para mí». «Bien», respondió Pedro, con una sonrisa alentadora. «Significa que te importa, que te tomas esto en serio, y eso es lo que necesito. Van a haber gente que odie esto, Denise. Gente que resentirá tu ascenso y cuestionará mi decisión. Se acostumbrarán o no. De cualquier manera, seguimos adelante. No dejaremos que la envidia o la resistencia nos detengan». Kellerman se enderezó, su mirada firme. «Tienes una historia, Denise, una real y poderosa. Y ahora tienes una plataforma para compartirla, para inspirar a otros que han sido pasados por alto. No la desperdicies». Luego se dirigió a irse. Mientras la puerta se cerró detrás de él, Denise miró alrededor de su nueva oficina. Un espacio pequeño, pero que para ella representaba un universo de posibilidades. Recordó los años en que había llorado en los cubículos de baño durante los descansos para el almuerzo, escondiendo sus lágrimas de los demás empleados. Las noches en que llegaba a casa con los pies adoloridos, apenas con suficiente energía para calentar una lata de sopa.
los cumpleaños de su hija que se perdió debido a sus turnos nocturnos interminables. Recordó las promociones que vio ir a gente que nunca siquiera dijo buenos días o por favor, personas que pasaban por su lado como si fuera un mueble, sin reconocer su existencia. Abrió el cajón de su nuevo escritorio y con un gesto cargado de simbolismo, colocó su vieja tarjeta de identificación de conserje adentro, junto a su nueva placa con el nombre. No era para olvidar su pasado, sino para recordar exactamente lo que había tomado para llegar hasta aquí, cada sacrificio, cada lágrima, cada paso en ese largo y arduo camino. Pero esta historia ya no era solo suya, se dio cuenta. El reflector estaba a punto de crecer mucho más brillante, y su ascenso, su inesperado salto de los pasillos de servicio a las alturas ejecutivas, iba a resonar mucho más allá de las paredes de Hallberg International. Para el final de la semana, la placa con el nombre de Denise estaba montada afuera de su oficina, visible para todos los que pasaban por el piso 12. Letras negras sobre acero cepillado. Denise Aguilar. Enlace cultural. Asuntos internacionales. Se veía oficial, limpio, permanente, un sello de su nueva realidad. La palabra había salido formalmente esta vez, no como un chisme, sino como un anuncio oficial. El correo electrónico de toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por Pedro Alarcón mismo. Era corto, claro y tenía peso. Explicó su nuevo papel, su extraordinario trasfondo y, lo más importante, su innegable valor para la empresa. No lo enmarcó como caridad o un gesto de buena voluntad. Dejó claro que ella era la mejor persona para el trabajo, una adición indispensable para el futuro global de la compañía. Pero eso no detuvo el ruido. Algunos gerentes gruñeron por lo bajo, incapaces de ocultar su resentimiento por una promoción que desafiaba todas las convenciones. Otros, sin embargo, comenzaron a suavizarse una vez que la vieron en acción, cuando presenciaron de primera mano la magia que Denise desplegaba al tender puentes entre culturas y superar barreras lingüísticas. Ella navegó conversaciones complejas con clientes extranjeros mejor que cualquier software de traducción más avanzado. Corrigió traducciones incorrectas en contratos viejos que les habían costado dinero durante años debido a errores sutiles, errores que solo alguien con su nivel de fluidez y comprensión cultural podía detectar. Y, lo más notable, nunca se jactó de sus logros, nunca se presumió, solo trabajó silenciosamente, suavemente, con una eficiencia asombrosa, mejor de lo que cualquiera había esperado, demostrando su valía a través de resultados tangibles y no a través de títulos o currículums. El lunes siguiente, a Denise se le pidió que se uniera a una reunión de alto nivel con una delegación de Marruecos, un grupo de inversores clave cuya participación era crucial para la expansión norteafricana de la empresa. La expansión había estado estancada durante meses, plagada de malentendidos culturales y una profunda desconfianza que ni siquiera los mejores negociadores habían logrado superar. Ella caminó hacia la habitación con un blazer beige suave que había comprado el fin de semana, una prenda nueva que simbolizaba su transición. Se sentó en la mesa con una calma impresionante y, para el asombro de la delegación marroquí, se presentó en árabe marroquí fluido, con un dialecto tan auténtico que parecía haber crecido en las calles de Casablanca. La habitación cambió en un instante. Podías sentirlo, el cambio palpable en la atmósfera. La gente se inclinó hacia adelante. Sus rostros, iluminados por la sorpresa y el respeto, escucharon con una atención renovada, porque cuando alguien habla tu idioma, no solo escuchas palabras, escuchas respeto, una conexión profunda que trasciende las barreras comerciales y se adentra en el corazón de la comprensión humana. Después de la reunión, que fue un éxito rotundo gracias a la intervención de Denise, uno de los socios marroquíes se le acercó en privado. Su rostro iluminado por la gratitud, tocó su pecho gentilmente, una señal tradicional de aprecio y respeto en su cultura. Nadie nunca había hecho eso por nosotros, señorita Aguilar, dijo, su voz cargada de emoción. No en nuestro idioma. No, así. No con esa comprensión, con ese respeto por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Denise asintió, su mirada suave y comprensiva. Ustedes importan, respondió con una simplicidad profunda. Eso es todo. La conexión humana, la comprensión mutua, es la base de todo negocio exitoso y de toda relación significativa. Sus palabras resonaron con la verdad,
dejando una impresión duradera en el socio marroquí. Para mediados de semana, Pedro Alarcón hizo otro movimiento audaz, un gesto que, aunque sutil para el ojo inexperto, envió un mensaje poderoso a toda la organización. Renombró la sala principal de entrenamiento de la empresa, ese espacio donde todos los nuevos empleados se reunían para la orientación inicial y donde los líderes de nivel medio tenían talleres de desarrollo. La placa afuera de la puerta fue quitada sin previo aviso. En su lugar, una nueva placa, simple pero significativa, fue montada. Sala Aguilar. Sin gran anuncio, sin fiesta de inauguración, solo una señal silenciosa y un cambio que significó mucho más que flores o pastel jamás podrían. Era un reconocimiento permanente, una declaración de que el verdadero valor y la grandeza no siempre residían en los cargos más altos o en los diplomas más prestigiosos, sino en el espíritu y el impacto que una persona podía tener, independientemente de su origen o su posición inicial. Más tarde esa tarde, Pedro Alarcón se paró afuera de la recién renombrada Sala Aguilar, observando mientras un nuevo grupo de internos, jóvenes brillantes y ansiosos por aprender, entraba para su sesión de orientación. Escuchó a uno de ellos susurrar a otro, con una curiosidad inocente. ¿Quién es Aguilar? ¿Era una fundadora de la empresa? ¿Alguna leyenda olvidada? Un miembro senior del personal, que pasaba por allí y escuchó la pregunta, sonrió con una sabiduría que solo la experiencia podía dar. «Ella es alguien», respondió, su voz cargada de un respeto profundo, que le recordó a este lugar, a cada uno de nosotros, que la grandeza no siempre viene en traje, no siempre se exhibe con fanfarria o con un título pomposo. A veces, la grandeza se esconde en los lugares más humildes, esperando ser vista. Ese mismo día, Denise encontró un sobre sellado en su escritorio. No tenía dirección de remitente, solo su nombre, escrito a mano en letras de bloque, con una caligrafía que denotaba cuidado y quizás un poco de timidez. Adentro había una nota corta, pero que la impactó profundamente. Decía, con una sencillez conmovedora, solía pensar que sería invisible para siempre en este lugar, que mi trabajo pasaría desapercibido y mi voz nunca sería escuchada. Pero hoy me paré un poco más alto por ti, Denise. Gracias. Sin firma, solo una prueba tangible de que la gente estaba observando. Personas que necesitaban ver lo que era posible, que necesitaban una prueba viviente de que el valor y el reconocimiento podían venir de los lugares más inesperados, rompiendo con las barreras invisibles de la jerarquía. Denise se quedó allí, mirando las palabras, su garganta apretándose con una emoción abrumadora. No lloró, no necesitaba hacerlo, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un trabajo, no era solo una promoción, era una puerta, una oportunidad para ella y para todos aquellos que, como ella, habían sido ignorados o subestimados. Pero no toda puerta se queda abierta sin una pelea, y alguien ya estaba planeando empujar hacia atrás, decidida a cerrar esa puerta para siempre. La reacción no tardó mucho en mostrar su rostro más desagradable. El jueves por la tarde, Denise fue llamada a una reunión, no por Pedro Alarcón, lo que ya la hizo sentir una punzada de aprensión, sino por alguien más arriba, una figura de autoridad que representaba la vieja guardia de la empresa. Eleanor Ríos, un miembro senior de la junta directiva, había volado desde Dallas exclusivamente para este encuentro. Eleanor había estado con la empresa desde los años 90, una mujer de trajes impecables, de un corte tan afilado como su lengua, conocida por su mentalidad conservadora y su apego a las tradiciones corporativas. Denise caminó hacia la pequeña sala de conferencias en el piso 17, donde Eleanor la esperaba con una pila de papeles cuidadosamente organizada sobre la mesa y una mirada plana, desprovista de cualquier emoción o calidez. «Tome asiento, señorita Aguilar», dijo Eleanor sin levantar la vista de sus documentos, un gesto calculado para establecer su dominio. Denise se sentó, su postura erguida, su compostura inquebrantable, lista para lo que sabía que vendría. Eleanor tocó su pluma 2 veces sobre la mesa, un sonido rítmico que aumentaba la tensión en la habitación. «Entonces, señorita Aguilar», comenzó Eleanor, su voz fría y cortante como el cristal, «he revisado su archivo personal exhaustivamente. Según mis registros,
Usted no tiene título universitario, no tiene entrenamiento corporativo previo documentado, y no posee ninguna certificación de gestión reconocida en el sector. Es decir, ninguna de las credenciales tradicionales que se requieren para un puesto de este calibre. ¿Es esto correcto, señorita Aguilar? Denise no se inmutó, su mirada firme y directa. Eso es correcto, señora Ríos, respondió con calma, su voz sin una pizca de vacilación, una muestra de su fuerza interior. Eleanor dobló sus manos sobre la mesa, una expresión de incredulidad forzada en su rostro. Usted era conserje aquí hace apenas 3 semanas, si no me equivoco. ¿Es así? Lo era, señora Ríos, afirmó Denise, sin vergüenza, su voz resonando con la dignidad de quien se enorgullece de cada paso de su camino. Eleanor se recostó en su silla, su mirada severa clavada en Denise. Ayúdeme a entender, señorita Aguilar, como alguien con su trasfondo, con su historial. Ahora está manejando asuntos internacionales de alto nivel para esta corporación, sin ninguna de las cualificaciones que el resto de nuestros ejecutivos han tardado años en adquirir. Denise mantuvo su mirada firme, sin desviarse, enfrentando el escepticismo de Eleanor Ríos, con una calma inquebrantable que la sorprendió. Porque hablo los idiomas, señora Ríos, y no solo las palabras, sino que entiendo las culturas, las sutilezas, los matices que un diccionario o una aplicación de traducción nunca podrán capturar, respondió Denise, su voz clara y segura, con la autoridad que solo la experiencia puede otorgar. Ya resolví 2 problemas complejos con contratos de proveedores que llevaban meses estancados, y despejé un retraso de 3 meses en nuestro crucial trato con Marruecos, un acuerdo que estaba a punto de colapsar por falta de entendimiento cultural. Además, hace apenas unos días, ayudé a asegurar un acuerdo verbal vital con nuestros socios brasileños, un acuerdo que nuestro departamento legal está finalizando la próxima semana, y que traerá millones en ingresos a esta empresa. La lista de sus logros, enunciada con una calma serena, sorprendió a Eleanor, quien frunció los labios, el efecto de las palabras de Denise visible en su expresión. ¿Cree que esta empresa, señorita Aguilar, debería ser dirigida por instinto y encanto personal, en lugar de por una sólida formación académica y experiencia corporativa probada? Preguntó Eleanor, su tono cargado de un desdén, apenas disimulado, buscando desacreditar las habilidades de Denise. Denise sonrió ligeramente, una sonrisa enigmática que insinuaba una sabiduría profunda. No, señora Ríos, respondió, su voz firme y sin vacilación. Creo que esta empresa debería ser dirigida por resultados tangibles, por eficiencia y por la capacidad de conectar con nuestros socios globales de una manera que genere confianza y beneficios. Y como acabo de demostrar, eso es precisamente lo que estoy aportando. Eleanor parpadeó, una microexpresión de sorpresa cruzando su rostro. Esa fue la primera vez que Denise la había visto vacilar. Una pequeña victoria en medio de la confrontación. No necesito ser querida o popular en esta empresa, señora Ríos, agregó Denise, su voz adquiriendo una nueva profundidad, una declaración de principios que iba más allá de la confrontación personal. Pero sí necesito ser útil, y lo estoy siendo. Mis resultados hablan por sí mismos. Eleanor se levantó de su silla, el crujido de su traje resonando en la sala de conferencias, y lentamente cerró la carpeta de documentos sobre la mesa, un gesto que indicaba el fin de la confrontación, al menos por el momento. Usted es una apuesta, señorita Aguilar, dijo, su voz ahora un poco más baja, un matiz de resignación en su tono, como si admitiera a regañadientes la posibilidad de que estuviera equivocada. Estoy acostumbrada a eso, dijo Denise silenciosamente, su voz suave pero firme, sus ojos fijos en los de Eleanor, revelando la profundidad de su experiencia. Toda mi vida ha sido una apuesta por sobrevivir, por prosperar, por demostrar que el valor de una persona no está definido por el cargo que ocupa o por los diplomas que cuelgan en su pared. Es una apuesta por creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Cuando la reunión terminó, Denise no regresó a su oficina de inmediato. Sintió la necesidad de tomar un respiro, de procesar la intensidad del enfrentamiento. Caminó fuera del edificio. El bullicio de la ciudad recibiéndola con su cacofonía habitual, y se sentó en un banco al otro lado de la calle, justo frente a la imponente torre de cristal en la que ahora trabajaba. Por tantos años había caminado junto a ese edificio,
pasando por sus puertas relucientes, usando el mismo uniforme de conserje, cargando suministros de limpieza, preguntándose si alguna vez alguien la vería, si su existencia sería reconocida más allá de las tareas que realizaba. Ahora, la ironía era palpable. Todos la veían. Y a algunos, como Eleanor Ríos, no les gustaba en absoluto. Su ascenso había sacudido el orden establecido, revelando las grietas en el sistema y desafiando las concepciones arraigadas de lo que el éxito debería ser. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos, y llamó a su hija. «Hola, ma», respondió su hija, su voz llena de la familiaridad del amor. «¿Todo bien? ¿Pasa algo?» Denise vaciló por un segundo, luego asintió para sí misma, una afirmación silenciosa que solo ella podía ver. «Sí, mi amor», dijo, su voz cargada de una emoción que intentaba contener. «Solo necesitaba escuchar tu voz. Necesitaba esa conexión con la realidad, con lo que realmente importa». «¿Estás segura, mamá?», insistió su hija, percibiendo la ligera tensión en la voz de Denise. «Estoy segura, cariño. No te preocupes». Hablaron por unos minutos, principalmente de nada trascendente: la lista de la compra, las travesuras del perro de su hija, una nueva película que quería ver en el cine, pero solo escuchar la risa de su hija, ese sonido familiar que había sido su ancla a lo largo de los años, tranquilizó a Denise, recordándole la razón fundamental de todas sus luchas y sacrificios. Le dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los desafíos que sabía que aún le esperaban. Después de que colgaron, se quedó en silencio por un momento, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en el fondo mientras encontraba su centro. Luego, se levantó, caminó de vuelta al otro lado de la calle, con una nueva determinación en sus pasos, y tomó el ascensor a su piso, no a su antigua vida, sino a su nueva. Para la mañana siguiente, la palabra de la tensa reunión con Eleanor Ríos, de alguna manera se había extendido por todo el edificio, alimentando el rumor y la expectación. Y para sorpresa de muchos, Denise no retrocedió. Se presentó temprano, con un nuevo aire de confianza. Habló en una reunión de equipo, aportando ideas brillantes y soluciones prácticas. Tomó una llamada crucial con la oficina, alemana sin necesitar un traductor, su fluidez y comprensión de las sutilezas culturales impresionando a todos los presentes. Estaba calmada, aguda, imperturbable, una roca en medio de la tormenta de críticas y escepticismo. Ese mismo día, una nota escrita a mano apareció en la pizarra blanca que estaba afuera de su oficina. Un gesto anónimo, pero cargado de un significado profundo. Decía simplemente: «Te vemos», sin nombre, sin firma. Solo 3 palabras que significaron el mundo para Denise. Una validación silenciosa de que su esfuerzo estaba siendo reconocido, no solo por Pedro Alarcón, sino por las personas a las que ella servía, a las que inspiraba con su resiliencia. En las siguientes semanas, algo extraño, pero maravilloso, pasó en Hallberg International. La gente comenzó a venir a ella, no solo para traducciones o para resolver problemas de comunicación. Venían en busca de consejo, de orientación, de confianza. Denise, la antigua conserje, se convirtió en la persona a la que la gente iba antes de presentar una idea importante, antes de tomar una decisión crucial. Se sentaba con los internos, jóvenes ansiosos y a menudo intimidados por el ambiente corporativo, y les daba consejos prácticos y palabras de aliento antes de sus grandes presentaciones. Nunca les habló con desprecio, nunca los hizo sentir inferiores, sino que los empoderó con su sabiduría y su empatía. Uno de los internos, un chico vietnamita tímido llamado Bao, se acercó a ella un día y le preguntó con una curiosidad sincera: «Señorita Aguilar, ¿cómo aprendió todos esos idiomas? Parece tan fácil para usted». Ella sonrió, una sonrisa cálida y alentadora. «Una palabra a la vez, Bao», respondió, «de la misma manera que tú lo harás, con paciencia, perseverancia y la convicción de que cada palabra que aprendes abre una nueva puerta, una nueva forma de ver el mundo». Denise no solo estaba haciendo su trabajo, estaba cambiando la cultura de la empresa, una interacción a la vez, transformando un ambiente de jerarquía rígida en uno de apoyo mutuo y reconocimiento del talento en todas sus formas. Una tarde, Pedro Alarcón se unió a ella para tomar café en la sala de descanso, un gesto de informalidad que reflejaba la creciente relación de confianza entre ellos.
He estado escuchando cosas buenas, Denise, dijo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ella tomó un sorbo de su taza, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y una pizca de ironía. Y yo he estado tratando de ignorar las malas, respondió, refiriéndose a los persistentes chismes y al resentimiento silencioso que aún flotaba en el aire de algunos sectores de la empresa. Estás haciendo olas, Denise, afirmó Pedro, su mirada fija en ella. Ella lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Eso es algo bueno, señor. Él sonrió, una sonrisa que transmitía una profunda comprensión del funcionamiento interno del mundo corporativo. Por aquí, explicó, hacer olas significa que estás haciendo algo bien, que estás desafiando el status quo y generando un impacto. No te preocupes por la resistencia. Es una señal de que estás en el camino correcto, de que estás forzando a la gente a pensar de una manera diferente. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía del otro. ¿Sabes, Denise?, dijo Pedro, rompiendo el silencio, una nueva idea formándose en su mente. He estado pensando en empezar un programa de entrenamiento y desarrollo para talento interno, especialmente para gente trabajando en roles que no son de escritorio, para aquellos que, como tú, tienen un potencial inmenso que ha sido pasado por alto. Ella asintió, una chispa de emoción en sus ojos. Probablemente hay muchas más Denise en este edificio, señor Alarcón, afirmó, con la convicción de quien conoce la verdad desde adentro. Las hay, solo que no han sido vistas aún, no han tenido la oportunidad de brillar. Él la miró, una invitación silenciosa en sus ojos. ¿Quieres ayudarme a construirlo, Denise? ¿Quieres ser parte fundamental de la creación de este programa que cambiará el futuro de esta empresa? Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó la sala de descanso. Ya empecé a construirlo en mi cabeza, señor Alarcón, desde el momento en que me senté en su oficina por primera vez. La visión de un futuro diferente, más inclusivo y meritocrático, comenzaba a tomar forma. Para fin de mes, el programa piloto se lanzó con el nombre Voz Interna, una iniciativa ambiciosa diseñada para dar a pintos en los trabajadores de todos los departamentos, especialmente a aquellos en roles no administrativos, acceso a entrenamiento de idiomas especializado, mentoría de liderazgo y visibilidad a través de las divisiones de la empresa. Era la idea de Denise, una manifestación de su propia experiencia y su deseo de que nadie más tuviera que enfrentar los mismos desafíos de invisibilidad que ella había superado. El programa prendió fuego, superando todas las expectativas. La gente lo abrazó con entusiasmo, viendo en él una oportunidad real para el crecimiento y el reconocimiento. Una señal de que la empresa estaba cambiando para mejor, volviéndose más justa y equitativa. Eventualmente, el impacto de Denise se extendió más allá de Hallberg International. Fue invitada a hablar en una cumbre de liderazgo logístico en Cincinnati, un evento prestigioso al que asistían ejecutivos de todo el país. Allí, contó su historia no como un cuento motivacional superficial, sino como una verificación de realidad, cruda y honesta, un testimonio de las oportunidades perdidas y los talentos desaprovechados. Nunca fui solo una conserje, dijo a la multitud, su voz firme y resonante, llenando el gran auditorio. Era fluida, era capaz, estaba lista para mucho más, pero nadie nunca miró lo suficiente para verlo, porque estaban buscando solo lo que el sistema les había enseñado a ver, un uniforme, no una persona. Así que la próxima vez que pases junto a alguien sin un título universitario que coincida con tus expectativas, pregúntate qué te estás perdiendo realmente. Pregúntate qué talento oculto, qué mente brillante, qué potencial inmenso está operando justo bajo tus narices, esperando ser reconocido. La grandeza no siempre se anuncia a sí misma con bombos y platillos, a veces camina silenciosamente entre nosotros. La habitación estaba en un silencio absoluto, cada persona en la audiencia absorbida por sus palabras, la verdad de su historia resonando en sus corazones. Y luego, lentamente al principio, la multitud se puso de pie. Primero uno, luego otro, hasta que todo el auditorio estaba de pie, estallando en un aplauso prolongado y atronador que duró varios minutos. No era solo un aplauso para Denise Aguilar, la mujer que había ascendido de conserje a ejecutiva. Era un aplauso para la idea de que el talento no tiene código de vestimenta
que la inteligencia no necesita permiso y que la brillantez puede caminar junto a ti, usando una etiqueta con nombre, sosteniendo un trapeador. Era un reconocimiento colectivo de una verdad que muchos habían olvidado. En su salida del auditorio, un joven se le acercó, sus ojos llenos de lágrimas, visiblemente conmovido por su discurso. «Mi mamá es una ama de llaves, señorita Aguilar», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Y ella habla 5 idiomas. Solía avergonzarme de decir eso a mis amigos, de admitir su trabajo y su origen humilde». Denise tocó su brazo con una gentileza reconfortante, sus ojos llenos de comprensión. «Nunca te avergüences de dónde vienes, joven. Nunca te avergüences del trabajo honesto o de las raíces humildes. Lo único de lo que avergonzarse es quedarse ciego a la brillantez, a la grandeza que existe en las personas, independientemente de su estatus o su ocupación. Nunca permitas que nadie te haga sentir vergüenza por tu origen o el de tu familia». Ella salió de ese edificio más alta de lo que nunca había estado en su vida, no por el aplauso, no por la promoción en sí, sino porque no había cambiado quién era para encajar en el papel de ejecutiva. Había traído consigo cada capa de su historia, cada cicatriz, cada sacrificio, cada lección aprendida, y eso hizo toda la diferencia. No se había transformado en alguien que no era. Simplemente había revelado la persona completa que siempre había sido, pero que el mundo no había estado dispuesto a ver. Su ascenso no fue una metamorfosis, sino un descubrimiento, una revelación. Su historia, ahora contada en plataformas más grandes, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Nunca asumas que conoces el valor de alguien basado en lo que usan, dónde trabajan o lo que dice su currículum. Es una lección simple, pero profunda, que el viaje de Denise Aguilar grabó en la mente de Pedro Alarcón y en el corazón de Hallberg International. El talento no tiene código de vestimenta, la inteligencia no necesita permiso, y la brillantez puede caminar junto a ti usando un uniforme humilde, sosteniendo un trapeador, realizando el trabajo más básico. Si alguna vez has sido pasado por alto, subestimado o ignorado por el sistema, por la gente que solo mira la superficie, sigue adelante. No te rindas. La persona correcta te verá. El líder con visión reconocerá tu valor oculto. Y cuando lo hagan, no tengas miedo de tomar ese asiento en la mesa. Mejor aún, trae unas cuantas sillas más contigo a esa mesa, porque tu historia, tu experiencia, tu perspectiva, son valiosas y pueden abrir puertas para otros que vienen detrás de ti, abriendo caminos que antes parecían imposibles de transitar. La historia de Denise Aguilar en Hallberg International se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza de una empresa no reside solo en sus balances financieros, sino en el talento humano, a menudo oculto, que espera ser descubierto y cultivado. Su programa Voz Interna se expandió por toda la compañía, replicándose en oficinas de todo el mundo, un testimonio de su impacto duradero. Pedro Alarcón, el CEO que la descubrió, a menudo contaba la historia de Denise en conferencias de liderazgo, no como un acto de caridad, sino como un ejemplo de la visión estratégica que puede surgir de la humildad y la apertura a lo inesperado. Había aprendido que el liderazgo no se trata solo de dirigir desde arriba, sino de ver el potencial en todos los niveles, de romper las barreras invisibles que la burocracia y la tradición a menudo construyen, y de crear oportunidades para aquellos que más lo merecen, sin importar su origen. Denise Aguilar, la mujer que una vez fregó pisos, ahora lideraba iniciativas globales, su voz resonando en salas de juntas y cumbres internacionales, abriendo caminos para una nueva generación de líderes. Su vida se había transformado, pero su esencia permanecía intacta. La humildad, la resiliencia y la inquebrantable convicción en el valor intrínseco de cada persona. Cada día cuando entraba al edificio, pasaba por el vestíbulo que una vez había limpiado, una sonrisa suave en sus labios, un recordatorio constante de su viaje. La torre de cristal, antes un símbolo de exclusión para ella, ahora era un testamento de lo que era posible cuando el talento era reconocido y las barreras derribadas. La historia de Denise Aguilar no era solo la de una conserje que se convirtió en ejecutiva, era la historia de cómo una sola persona, con una visión audaz y un corazón abierto, podía cambiar una empresa entera, redefinir el significado del éxito
y dejar un legado que inspiraría a generaciones futuras a nunca subestimar el poder de la brillantez, sin importar dónde la encuentren. Y así, la historia de Denise Aguilar se convirtió en una narrativa fundamental en la cultura de Hallberg International, contada y recontada, no solo por Pedro Alarcón, sino por los empleados de todos los niveles, desde los nuevos internos hasta los veteranos de la empresa. Su nombre y el nombre de la Sala Aguilar se convirtieron en sinónimo de oportunidad, de meritocracia y de la idea de que la verdadera grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, rompiendo con las expectativas y desafiando los prejuicios arraigados. La empresa, bajo el liderazgo de Pedro y con la influencia de Denise, se volvió un referente en el reconocimiento del talento diverso, no solo en sus oficinas principales, sino en sus operaciones globales. Y Denise, con cada día que pasaba, con cada barrera que rompía y cada vida que tocaba, demostraba que su ascenso no fue un simple golpe de suerte o un capricho del CEO, sino el merecido reconocimiento de un valor inmenso y una prueba de que, a veces, las verdaderas joyas están ocultas a plena vista, esperando ser descubiertas. Y ese, amigos, fue el verdadero final de esta historia, un comienzo, un medio y un fin, pero también un legado que continuará inspirando por mucho, mucho tiempo.